Hace poquito asistí a una conferencia de mujeres que han sobrevivido a la violencia y las estadísticas son muy grandes, donde muchas personas mueren. ¿Y sabes qué es lo peor y lo más triste que pasa? Es que muchas personas se dicen a sí mismas o se autoengañan. Eso no me va a pasar a mí. Hola, bienvenidos. Yo soy Alexandra Rivera, una consejera profesional en el estado de Texas. Me alegra mucho que estén aquí en esta conversación con propósito. Quiero que este espacio sea un lugar de conversaciones reales, pero que también sea un recurso para nuestra comunidad. Muchas veces cuando una persona está atravesando una situación difícil, no sabe que hay opciones, a dónde acudir, qué tipo de ayuda puede encontrar. En esta charla, en esta plática, vamos a hablar hoy de un tema importante que es la violencia doméstica y cómo puede relacionarse con situaciones y procesos de inmigración. Para esta conversación invité a mi amiga Marcela González de CMG Total Forms, que trabaja ayudando a personas en sus procesos migratorios. Entonces vamos a conversar, a platicar sobre algunas situaciones que pueden presentarse cuando una persona está viviendo violencia doméstica. Y al mismo tiempo tienen preocupaciones relacionadas con su estatus migratorio, su proceso que está viviendo acá. Entonces, bienvenida. Dinos un poquito de ti. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Alexandra, primero que todo por esta invitación. A ustedes, invitarlos a que se queden en este espacio en donde vamos a hablar un poquito acerca de todo este tema que es tan importante en cuanto a la violencia doméstica. Bueno, como dijiste en un principio, mi nombre es Marcela González. Yo soy paralegal especializada en el área de inmigración. Yo tengo casi 25 años de experiencia trabajando con esta área, 13 de los cuales trabajé junto con abogados en el sur de la Florida. Ahora llevo mi propia empresa por mi propia cuenta, sirviendo a la comunidad y tratando de extender una mano de apoyo, ¿no? Más que todo, lo que más me apasiona son los temas que tienen que ver con la violencia doméstica, porque pienso que es una población, tanto hombres como mujeres, que están sufriendo y que están como en una burbuja en donde temen el qué dirán, en por qué me tocó a mí, el miedo y también un poco el no saber qué recursos o ayudas pueden tener. Pero gracias, Alexandra, por este espacio. Gracias a ti. He estado compartiendo acerca de la violencia doméstica y el abuso migratorio es otra manera de violencia doméstica. Entonces, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cómo un esposo, un compañero usa esta violencia doméstica a través del estatus migratorio? Esposos y esposas, porque la violencia doméstica en este punto no tiene género. Yo tengo dentro de mi práctica, tengo hombres que también han sido víctimas de violencia doméstica y créeme que los casos que he visto en hombres han sido mucho más fuertes que en las mujeres. Entonces, ¿cómo se presenta el abuso en cuanto al tema migratorio? Te voy a llamar a ICE, te voy a llamar a la migra. Sí. No te voy a dar tus papeles. Así es. Eso es lo que más nosotros vemos dentro de la coacción que tiene un abusador o abusadora para una persona que está en un ciclo de violencia doméstica, que muchas veces ni siquiera sabe que está en un ciclo de violencia doméstica porque se tiende a normalizar, a que tengo que aguantar con el fin de que yo pueda recibir mis papeles. No importa qué precio cueste, pero tengo que aguantar. Sí, aquí en mi práctica veo muchos ejemplos de abuso migratorio. Tuve un ejemplo de una persona que llegó a este país y su esposo le pedía dinero para hacer el proceso migratorio, pero ella nunca vio un resultado, nunca vio los documentos, nada. Entonces, al final es una historia triste porque pasan muchas cosas, pero nunca se solucionó nada, porque esta persona solo usaba su dinero para su propio beneficio y nunca la ayudó, ni nunca le son casos muy comunes, desafortunadamente, en donde tú misma te vas a pagar los papeles, tú mismo vas a pagar el abogado, tú mismo vas a hablar el paralegal, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el beneficio? Y preguntan, es que ya me metió los papeles, porque yo he escuchado gente inclusive que dice eso, ya metieron los papeles, y yo, ¿firmaste algo? No, yo no firmé nada. Así es. Entonces están en esa situación en que tienen que dar para poder tener algo. Así. Y resultan al final
quizás muchas veces no teniendo absolutamente nada, Alexandra. Exacto, sí. Y es que es una herramienta de donde ejercen el control sobre la persona. Sí. Donde quieren tener a la persona como una persona incapacitada, que no puede hacer nada, no puedes salir, no puedes manejar, no puedes tener un ID, una licencia de conducir, no puedes ir a hacer mercado, pues porque no tienes licencia, no puedes tener una cuenta. Entonces, yo siempre digo, un matrimonio es como una sociedad, como un negocio, donde una persona se une a otra persona, vienen los niños, pero ambos tienen una relación igualitaria. Entonces, cuando se da esto, nos damos cuenta que pues aquí hay un abuso. O sea, una persona está sometida a otra porque está inhabilitada de hacer nada porque no tiene cómo. Y el problema es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que son víctimas porque creen en su mente que la violencia doméstica solamente es la de los golpes. Exacto, sí. No, es que no me está pegando, no me está tocando, tal vez no tengo el golpe en el ojo negro, sí. No tengo las marcas en los brazos de empujones, porque ahí también estas mismas personas que causan la violencia doméstica son tan inteligentes que saben que no pueden dejar una marca física. Entonces, por eso hay una tendencia a normalizar. Entonces, y más en nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Y porque veníamos hace un rato hablándolo también tú y yo antes de que entráramos a cámaras, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de mi mamá. Mi mamá es sobreviviente de violencia doméstica y yo me juré a mí misma que eso nunca me iba a pasar a mí. Claro. Y me sucedió. ¿Por qué? Porque yo veía que mi papá violentaba a mi mamá físicamente. El ojo negro, la nariz rota, la cachetada, los moretones. Eso para mí era la violencia doméstica. Pero en realidad, cuando yo lo viví, era algo completamente diferente. Era el de minimizar, era el de bajar mi autoestima, el de tú no eres capaz de hacer esto. Ese fue el mío. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen esas tendencias de hace años de nuestros abuelos, abuelas, pero ¿cómo se le ocurre terminar el matrimonio, mija? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y los niños entonces qué? ¿Dónde está la figura paterna? Sí. Van a crecer solos. ¿Usted qué va a hacer? Usted sola no es capaz, usted no tiene un oficio. Sin querer, también estamos ejerciendo violencia en contra de una persona, la estamos estigmatizando, la estamos, como dicen muy comúnmente, la estamos revictimizando. Claro, y también hay unas creencias fundamentales en la persona, ¿verdad? No me quiero volver a casar, no quiero tener hijos de otro marido, ¿qué van a decir de mí? Entonces prefiero aguantarme que está aquí y ante todo el mundo tengo la familia perfecta, pero nadie sabe lo que estás viviendo. Sí. Hay mucha vergüenza, culpabilidad, baja autoestima. Exactamente. Hay una dinámica bien profunda en esto del abuso. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí. Entonces, por eso aguantamos. Exacto, sí. Lastimosamente. No, y decimos que por los niños, ¿verdad? Y pues hay que caer en cuenta que si un niño está creciendo en violencia doméstica, más tarde va a hacer lo mismo o va a permitir lo mismo. Y los niños están viendo esto y sufren, se traumatizan. Más adelante va a haber problemas de conducta, problemas emocionales, problemas de adicciones. Totalmente. Porque no hemos tomado una decisión de parar esto a tiempo. Pero la idea es que hay ayuda. Así es cierto. Para eso estamos aquí. Sí. Ok, una persona indocumentada puede buscar ayuda para violencia doméstica sin que eso signifique que va a ser deportada. Por supuesto que sí. Afortunadamente en este momento todas las personas que son víctimas de VAWA como tal, el Violence Against Women Act, no están sujetas a deportación. Han habido cambios pequeños con visa U, dicen que sí pueden, pero hace poco un fallo de una corte dictaminó que no, que son tan víctimas como un VAWA y que no deberían. Pero mira, todo eso depende también de el juez, depende de la fiscalía, depende de muchos factores. Y desafortunadamente ahorita estamos en una situación en la que dependemos del genio de la persona que está recibiendo nuestro caso. ¿Que no le va a pasar nada? No debería, no debería. Pero no quiere decir
que sí pudiera pasar, tristemente, pero no debería. Una persona puede y tiene el derecho de buscar protección en contra de una violencia doméstica. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Ahorita hablaste del VAWA, Visa U. ¿Cuáles son? Son los más conocidos. El Violence Against Women Act, o la ley de protección en contra de la violencia doméstica, dice que para mujeres, pero tengo casos de hombres. Entonces lo que hace es proteger a los cónyuges de esposos de ciudadanos o esposos de residentes. Eso en cuanto al VAWA. Y la Visa U es en general. Visa U es mucho más amplia en cuanto a todo lo que tiene que ver con violencia extrema. No solamente también protege a las víctimas que sufren de violencia doméstica o intrafamiliar, sino que también puede cubrir otro tipo de daños fuertes, ataques por una persona, violaciones, accidentes de tráfico en donde la persona que pegó huyó. Son muchas las maneras en que puede Visa U proteger, pero se requiere de pronto poder demostrar cooperación del gobierno local, entidades de policía, fiscalía o cortes para que este tipo de casos se puedan manejar. Son los más conocidos también. Hay uno que la gente muchas veces no sabe. Ya tienen la residencia, pero es condicional. Pero sucedió que hay violencia doméstica. Entonces, estas personas también pueden tener un amparo para hacer la remoción de la condición sin la necesidad de que la persona que les dio los papeles firme. Lo único que se tiene que hacer es demostrar la violencia doméstica como tal para poder hacerlo. Es un waiver. Muy interesante, muy importante esta información. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que está viendo esta charla, esta conversación y dice, yo estoy en violencia doméstica, estoy sufriendo abuso migratorio? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué documentos puedo empezar a recolectar? ¿Qué evidencia? Bueno, básicamente lo primero que tiene que hacer una persona víctima es buscar ayuda. El primero, si es necesario, levante el teléfono y llame a la policía. Ese es el primero y el más importante. Creo que en la descripción vamos a dejar la información de muchos canales en que la gente puede buscar ayuda. O por supuesto está Alexandra como terapeuta, estoy yo como preparadora, pero siempre lo mejor en el ámbito migratorio es consultar con un abogado, porque el abogado puede direccionar a la persona por el camino que realmente corresponde ir. Entonces es importante siempre tener el advice legal. Una vez la persona ya sepa, se puede acoger a todos los, dependiendo de su situación, se puede acoger a lo que por ley puede hacerlo. Y en la parte terapéutica, pues obviamente el manejo de la crisis, cómo romper el ciclo de la violencia doméstica, alejarse de esta persona para poder reiniciar y retomar su vida. Otra pregunta es, ¿una persona necesita permanecer casada o viviendo con su agresor para solicitar la ayuda migratoria? No. Bajo ninguna circunstancia tiene que permanecer allí. Lo primero es buscar una manera segura de poder salir, bien sea o llamando a la policía o acudiendo a algunas de estas entidades que están aquí en el estado y que pueden ayudar, pero no tiene ninguna obligación una víctima de permanecer bajo el yugo y la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia. Ahorita estabas dando parte de tu testimonio de que como fuiste víctima, ¿verdad? De violencia doméstica como hija. Como hija, como sí. hija, ¿verdad? Yo también vengo de un hogar disfuncional donde hubo mucha violencia doméstica y era normal y pues teníamos que vivir con eso y amo a mis padres, amo a mi familia. Pero eso te crea a ti un chip en la cabeza de que eso es normal y que todo está bien. Y entonces es bueno que uno desafíe esas creencias que uno tiene culturales, familiares, sin dejar de amar a su familia, sin necesidad de que tenemos que cortar a la familia porque nos dieron mala vida, ¿verdad? Para eso hay terapia, ven a terapia y puedes procesar todos estos daños que sufriste, traumas de la niñez por la violencia doméstica. Pero sabes que hay algo muy curioso, y hablando en el caso específico de mi papá y en el caso de mi expareja, es que ambos venían de situaciones en donde estuvieron en riesgo. Entonces, ¿qué pasó? El patrón se repitió.
Ujú. Ujú. Y lo importante aquí es poder cortar con ese patrón Ujú. para ya romper esa cadena. Claro. No solamente como tal en la vida, sino también que es una cadena espiritual Ujú. Ujú. que necesitamos romper. Ujú. Porque si hay niños dentro de estas relaciones, muy posiblemente vayan a ser víctimas Exacto. o vayan a ser victimarios. Ujú. Exacto. Porque se Sí. pueden presentar ambas maneras sí. de que sea. En el caso de mi papá, él fue el victimario porque él sufrió abuso Claro. en su infancia por parte de sus padres. Ujú. Es que hizo Claro. en él la baja autoestima y muchas cosas que de pronto, para no estar tanto en detalle y no aburrirlos, ¿no? Pero es una cadena, son ciclos Claro. que si no paran, Ujú. obviamente los que van a sufrir son las generaciones Claro. que vienen detrás. Son traumas generacionales que podemos sanar, que podemos decir, hasta aquí llegó este trauma generacional. Hoy día podemos encontrar ayuda, ¿verdad? Para que no sigamos con estas cadenas. Y ahí mencionaste algo muy importante y es lo espiritual. Yo creo en un poder superior que es Jesucristo y creo, ¿verdad?, que todo el mundo debe tener un poder superior que le ayude en su debilidad. Entonces, creo también, ¿verdad? Hay el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Entonces, yo prefiero estar del mundo de la luz. ¿Y qué es la luz? Tener un hogar funcional, con respeto, con límites saludables, con conversaciones asertivas. ¿Y qué es lo contrario? Un mundo oscuro de adicciones, de violencia, de cosas feas, de abuso de toda clase. Entonces, ese punto es muy importante, la espiritualidad. Bueno, pues bien dicen que lo que sucede en la tierra también sucede en la altura. Claro. Y bueno, tenemos que reconocer que desafortunadamente vivimos en unos tiempos donde hay que poner preso al que está suelto, ya sabemos de quién estamos hablando. Claro, ¿no? claro. Eso es desafortunadamente la realidad. Pero ¿no? este es un tema bien grande para otro. Sí, ese es otro tema que tenemos que abordar después, sí, bien profundo. Sí. Pues muy interesante también, ¿no? Porque es un reflejo. Todo, sí, todo, claro. Está conectado todo. Claro, todo increíble. Está conectado. Sí, por eso es cuando se rompe cadenas aquí en la tierra, se rompe también en el mundo espiritual. Claro que sí. Y tú y yo somos muy creyentes. Claro, claro. En ese sentido. Marcela, y una persona necesita que su esposo, su compañero, le firme los documentos. Él necesita enterarse para poder explorar estas opciones migratorias. No, para nada. No es necesario que la persona ni siquiera sepa. En cuanto a lo que tiene que ver con el VAWA, inmigración específicamente es muy rigurosa en solamente comunicarse con la víctima y ofrecen vehículos para proteger a esa persona, como por ejemplo direcciones alternas, donde cualquier documentación que sea necesario enviar a la víctima no llegue a una dirección que sea peligrosa, o sea, que la pueda ver una persona que ha sido el victimario en este caso. Claro. ¿Por qué? Porque como no saben qué es lo que la persona está haciendo, la víctima, pueden tender a volverse aún más peligrosos y llevar al beneficiario a un trauma mucho más grave. Entonces, por eso inmigración en ese sentido lo mantiene todo en estricta confidencialidad. No es necesario, por eso se llama autopetición, en donde la víctima, a través de su testimonio, también se corrobora a través de un assessment, o sea, lo que es el tratamiento psicológico. El profesional de la salud mental puede determinar el grado de daño que la persona tiene. Claro. Y en ese sentido, entonces inmigración lo toma para poder evidenciar que efectivamente esta persona sí califica bajo ese beneficio migratorio. Claro. Pero no se necesita la firma de absolutamente nadie. Y yo aprovecho para hacer una cuña propaganda acerca de mis servicios de evaluaciones de migración. Ofrezco los servicios de VAWA y cuando lo hago empiezo a ver, ¿verdad? La historia de la persona, cómo fue el abuso, qué sucedió.
qué son los síntomas, cuáles son los diagnósticos que yo puedo ver de lo que esta persona sufrió durante su convivencia con esta otra persona. Y de ahí hago un prognosis, ¿verdad? No le digo a migración, oh sí, dele el bagua, pero sí le doy mi conocimiento, ¿verdad? Terapéutico de qué son las consecuencias, los síntomas y lo que yo estoy viendo en esta persona. Exactamente. ¿Qué es el diagnóstico? Sí. En ese sentido, tanto los terapeutas como nosotros, la parte legal, trabajamos muy de la mano. ¿Por qué? Porque necesitamos ese apoyo terapéutico no solamente para sacar a la víctima de la secuencia en la que está ese círculo vicioso, sino para también poder demostrar el grado de daño emocional que una persona tiene. Volvemos a lo mismo. Las evidencias pueden ser los golpes y sí, pero ¿saben qué pasa? Que el golpe pasa, pero lo que queda aquí en la mente muchas veces es muy difícil, mi gente, si no se toma de verdad la iniciativa, la valentía de romper el ciclo, las cosas no van a cambiar. Sí, sí, así. Algo muy importante que dijiste ahorita fue cómo el gobierno provee esa protección, ¿verdad? Solamente se va a comunicar con la víctima en Bagua, ¿verdad? Y es muy importante que una persona se dé cuenta de que su seguridad es importante, que ella se sienta segura, que ella empiece a ver que esto no es normal y cómo va a prepararse para salir de ese lugar donde ella está, de hacer un backpack con sus documentos, con dinero, ahorrar, tener amigas, tener conexiones que en determinado momento le puedan ayudar. Exacto. No podemos hacer las cosas solos. Necesitamos a alguien, necesitamos conectarnos, asistir a una iglesia, ¿verdad? Conocer a gente, no aislarnos, porque necesitamos el uno del otro. Así es. Entonces, en estas situaciones, la persona tiene que buscar ayuda y empezar a preparar un plan de seguridad para salir de allí. Y nosotros también les podemos dar esa orientación. O sea, es también ayudar a la persona que salga de una manera segura, ofreciéndole diferentes canales para protegerse. Lo que tú dices, tener una maleta lista con toda la documentación, pero también personas que puedan guardar la información o que estén dispuestas a dar también un testimonio acerca de lo que han podido evidenciar de estas personas. Hay muchas que les toca solas, que no tienen a nadie porque han sido tan y tan aisladas que se han quedado solas. Y es más triste todavía. Sacar a una persona que está tan aislada, wow, es difícil. Sí, sí. Son los que tal vez más sufren. Bueno, Marcela, ¿qué errores ves con frecuencia cuando una sobreviviente busca ayuda migratoria por internet, redes sociales o personas que pueda que no estén autorizadas para llevar estos procesos? La más común de todas, y es que sucede algo muy particular en las redes sociales, que todo el mundo es abogado, todo el mundo es médico, todo el mundo es contador. Y en un caso tan específico como es la violencia doméstica, no podemos recurrir a las redes sociales porque es el peor consejero que puede haber. Y ahí es donde suceden las cosas, porque tú no sabes de ese otro lado si esa persona está viendo lo que tú estás preguntando. Entonces ya te estás poniendo en evidencia. O tal vez el amigo de esta persona vio esa pregunta. ¿Qué estás haciendo? Te estás poniendo en un riesgo grave. Y esto es algo que no se puede tomar a la ligera. Tanto la persona que pregunta como la persona que contesta. Esto es muy, muy, muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Los canales más apropiados son, obviamente, los hotlines de ayuda para violencia doméstica, terapeutas. Hay muchas entidades ayudando, mucha gente que puede servir en realidad en este tipo de casos y poder guiar a una víctima al lugar donde de verdad va a ser resguardada, pero no las redes sociales. En esta conversación vamos a escuchar testimonios, ¿verdad? Gente con la que hemos trabajado, donde van a escuchar cosas que de pronto nunca pensaron que pudiera suceder y esto va a ser una detonación para tu propia experiencia. Así que te hago esta recomendación, ten cuidado con lo que estás escuchando, pero sí vamos a conversar de cosas que puede en un momento detonarte. Si en algún momento sientes un trigger, una detonación en ti o que te está afectando, adelántalo y puedes seguir escuchando el resto.
Hace poquito asistí a una conferencia de mujeres que han sobrevivido a la violencia y las estadísticas son muy grandes, donde muchas personas mueren por violencia doméstica, niños, mujeres, hombres también. Tengo clientes que están sufriendo violencia doméstica. ¿Ya? Y sabes que lo peor y lo más triste que pasa es que muchas personas se dicen a sí mismas o se autoengañan. Eso no me va a pasar a mí. Pero eso no quita que estén en riesgo. Claro. Pero, y de verdad, hay muchos casos. Lo que pasa es que se tiende a creer, no me va a pasar a mí. Sí. Y sí pasa. Muchas de las que están muertas pensaron que no les iba a pasar a ellos. Yo voy a citar un caso de hace muchos años muy doloroso que fue cuando yo empecé a trabajar en Caridades Católicas en Broward County, Florida. Era una de nuestras clientas que ella, inclusive su esposo, venezolana, él le olía la ropa, le decía qué se tenía que poner y le olía el jean, le olía los panties y él le preguntaba, cuando la abrazaba, él sacaba el revólver y con la mano con la que la abrazaba le ponía el revólver en la sien y le decía, ¿tú me amas? Y esta mujer estaba sola aquí en Estados Unidos. Le tocaba mantenerse ella en su mente en esta relación porque era la única manera en que ella a futuro iba a poder traer a sus hijos de Venezuela y reunirlos con ella acá. Entonces ella aguantaba toda esta clase de abuso, pero es tener un arma en la sien. Es verdad que tú me amas. Otro caso mucho más terrible, de verdad que los casos que yo vi, una haitiana, en donde el abuso era sexual. Le conectaba cables de batería en sus pezones de los senos y en la vulva, en la vagina, y le pasaba corrientazos. Ese era uno de los casos que tú te sentabas literal a decir, a llorar. Claro. Era a llorar porque de verdad, ¿cómo puede haber un ser humano que haga esto? Los extremos que el abusador, el agresor llega. Pero muchas personas dicen, eso no me va a pasar a mí, lamentablemente. Claro. Bueno, también te quiero contar, Alexandra, que hace algún tiempo tuve un cliente que, hombre, estamos hablando del caso de un hombre, en que tú dices, es un hombre, ¿cómo es posible? Porque tenemos la tendencia a crear que es el sexo fuerte, el que no deja, el que va a defenderse, ¿cierto? Sí. Pero este hombre desafortunadamente fue violentado físicamente. O sea, tú sabes que es que rompan una botella y con la botella te corten el labio y te cojan a golpes y te dejen la cara negra. Pasa. Y en ese momento, no importa qué tanto músculo haya, porque el tema no es el músculo, es lo que la persona en ese momento está sintiendo y la capacidad de reaccionar. Pero también las mujeres pueden hacer mucho más daño. Y el daño es tan fuerte que acaba con la autoestima de un hombre. Claro que sí. Y hay un daño que a veces nadie ve y es el abuso sexual de las mujeres a los hombres. Increíble. Sí, había un cliente que él tenía que hacer muchas cosas para su esposa porque si no ella no le iba a arreglar sus papeles. Entonces él era abusado sexualmente porque él no tenía consentimiento de hacer lo que él fue forzado a hacer. Sí, totalmente cierto. Y lo que pasa es que un hombre no lo reconoce porque obviamente está en contra de la creencia de que como es macho y es fuerte, esto no le pasa a un hombre. Exacto. Pero sí pasa. Y hay mucha vergüenza cuando el hombre es abusado. A veces llaman a la policía y ellos no ponen cargos en contra de la mujer. Ellos pueden estar heridos y dicen, no pasó nada, no quieren exponerse a que nadie hable de ellos, de cómo permitieron este abuso. O peor aún, es tan extrema la violencia de parte de esa mujer hasta ese hombre que voltean la situación. Que cuando es el hombre el que llama a la policía y llega la policía, la mujer es la que dice, él me pegó, él me empujó, él me estaba gritando. Eso también es violencia. Sí. Claro, porque aquí trabaja mucho la manipulación. Hay mujeres también que hacen eso y entonces acusan a los hombres y obviamente, ¿verdad? Como por las estadísticas, el hombre es el que es el abusivo, se lo llevan a él y lo cargan a él.
Sí. Primero que todo es crear ese espacio seguro para la persona. Lo que tú estás hablando aquí es estrictamente confidencial entre tú y yo y nadie está grabando esta llamada. Puedes sentirte en la libertad de abrirte y dejas salir lo que tiene que salir. Es importante, y tú me lo dirás como terapeuta, es importante hablarlo porque así es como inicia un proceso de sanación, ¿cierto? Pero yo siempre digo, Señor Dios mío, y le hablo a la persona, deja salir lo que tenga que salir para que tú puedas empezar ese camino de sanación, ese camino de darte cuenta también los límites que ha rebasado la violencia doméstica. Claro, y a veces hay mucha vergüenza que las personas no quieren decir toda la verdad de todas las cosas que han pasado. Cuando yo hago una evaluación de migración, yo tengo una lista y yo pregunto, esto te pasó, y eso hace que la persona recuerde, sí, eso me pasó, pero ya se me había olvidado o no quiero recordar, porque algo que pasa con el trauma es que tú prefieres olvidar y a veces no te acuerdas de lo que te pasó, y por años has vivido violencia doméstica y prefieres no recordar y disocias. Entonces, cuando vienes a hacer este proceso, no te acuerdas qué te hicieron. Pero yo sí tengo mi lista. Se convierte en un vehículo de autoprotección. No digo nada porque me estoy protegiendo. Porque por la vergüenza, el que dirán, me van a decir, poco hombre, poca mujer, no tuvo las agallas. En el caso de las damas, de las mujeres, donde tuvo los ovarios. O sea, es una autoestima que ha sido golpeada severamente, pero es cuestión de brindar ese espacio seguro de confidencialidad, que lo que tú me estás diciendo a mí, solamente lo estás escuchando tú como terapeuta y yo como profesional. Es la manera de poder ayudarles a empezar ese camino de sanación, de reconocimiento ante una situación. Eso me pasó a mí. Cuando la terapeuta me dijo, Marcela, ¿tú sabes que tú eres víctima de violencia doméstica? No, yo no sabía. ¿Cómo? Porque ella abrió un canal seguro en donde yo le permití poco a poco indagar, y así fue como ella encontró que yo estaba inclusive sufriendo esta de bulimia. Claro. Se manifiesta de diferentes maneras el trauma que cuando uno está viviendo en violencia doméstica. Así es. Por eso es bueno tener esos espacios de asistir a terapia. Y la terapia también es accesible. Hay muchos lugares que ofrecen terapia gratis para los que están siendo abusados de cualquier tipo. Entonces hay que buscar los recursos, pero los recursos sí los hay, y más en este país. Así es. Ahorita Marcela habló de un ejemplo de abuso sexual, y hay toda clase de abusos, ¿verdad? Y aberraciones y cosas extremas que pasan. Entonces, una de las cosas que yo hago como terapeuta es empoderar a la persona que no se siente indefensa. Claro, cuando alguien te pone algo en la sien, ¿verdad? Y te está amenazando y es agresivo en ese momento, el mecanismo de defensa es voy a seguir con esto, voy a seguir el juego para que no se enoje, porque lo tengo que mantener tranquilo y por mi propia seguridad tiene que estar bien. Pero esto funciona porque el agresor hace esto y la otra persona están coordinados como una danza. Entonces, lo que yo le enseño a mis clientas es a empezar a poner límites saludables. No engancharse con el agresor en sus juegos de que si él está enojado, yo voy a pelear con él. No, poner límites, empezar a decirle a la persona, eso no está bien, eso no lo voy a hacer, eso no lo acepto, no doy mi consentimiento. Obviamente, mucha gente lo va a seguir haciendo, pero algo tiene que cambiar en esa danza, porque la persona ya sabe cómo la controla. Entonces esta otra persona, cuando ya viene a terapia, empieza a agarrar herramientas psicológicas de cómo poner límites con la otra persona. Y he tenido muchas clientas que han estado en violencia doméstica que vienen y aprenden cómo poner límites con sus esposos, y después vienen y me dicen, sí, mira, ya no está haciendo lo mismo, ya le estoy diciendo que si vuelve a hacer eso se tiene que ir de la casa. Muchos se han tenido que ir de la casa y volver cuando ellos aceptan que hay nuevas reglas, de que ya esta persona no va a aceptarlo. Y finalmente, ¿cómo califica una persona? ¿Cómo sabe, verdad, que calificas para estos beneficios, para estas aplicaciones?
Dependiendo de la circunstancia particular de cada persona, mi Alexandra, porque lo que posiblemente le funcione a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra. Cada caso es muy diferente, tal y como lo es una huella digital. Entonces, ahí es donde volvemos al tema. Es importante, mi gente, buscar ayuda legal que le pueda brindar el consejo a la persona basado en sus circunstancias actuales. Insisto, lo que le pasó a una persona no necesariamente aplica en mi caso. Y sobre todo que hay diferentes procesos migratorios, estatus legales, si está casado o no está casado con esta persona, si es residente, si es ciudadano o no tiene estatus. Entonces, por eso es importante no creer que lo que le funcionó a una persona me va a funcionar a mí. Entonces, buscar el canal apropiado, obtener ayuda legal óptima, hablar con un abogado y así, basándose en su propia situación personal, poder ser conducida o guiado a lo que le corresponde dentro del proceso migratorio, hablando como tal. Claro, y tú particularmente, ¿cómo les puedes ayudar? ¿Qué es el servicio que tú ofreces? Bueno, nosotros, primero que todo, y quiero ser muy clara, mi gente, yo no soy abogada y no puedo dar consejo legal. Mi oficina tampoco puede dar consejo legal. Lo que nosotros hacemos y tenemos experiencia de más de 20 años es en presentar las formas a inmigración con el debido respaldo para cada caso. Pero quien te debe de decir a qué aplicas, generalmente, si no sabes, es un abogado. Si no puedes pagar los fees de un abogado porque son caros o porque los abogados pro bono están muy ocupados, puedes, ya sabiendo cuál es tu caso, puedes acudir a nosotros, preparadores que con experiencia, para que te puedan ayudar a llenar los papeles. No necesariamente tiene que ser un abogado, mi gente, y más si no tienen los recursos. Para eso estamos nosotros, para servirles y poderlos guiar dentro de qué documentos necesitas enviar, qué información proporcionar y enviar el caso de inmigración. Marcela, muchas gracias por esta charla con propósito. A ti por darme la oportunidad de poder llegar a todos tus seguidores y seguidoras y poder servir, porque son estas, y yo sé que no son solamente mis manos, sino que son también las manos que usted utiliza contigo para servirles. Claro, estamos para servirles. Gracias. Así es. Gracias, Alexandra. Gracias.